Hola chiquillos y chiquillas de sexto básico, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula virtual de contenidos de nuestra asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en donde hablaremos y abordaremos el quiebre y la recuperación de la democracia en nuestro país, el golpe de Estado de 1973 y las causas que llevarían a la instauración de una dictadura militar en nuestro país serán algunos de los temas a abordar en la presente presentación. El primer tema o el primer objetivo a tratar dentro de este video será cómo influyó en Chile lo que sucedía en otras partes del mundo. Como vemos en imagen, el contexto internacional durante la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por los constantes conflictos entre dos grandes potencias mundiales. Por una parte y al costado izquierdo tenemos a Estados Unidos, que bajo su ideal capitalista luchará por la instauración de sistemas de gobierno de corte liberal. Y por otra parte encontramos hacia el costado derecho a la Unión Soviética, que intentará y defenderá los sistemas de gobierno de corte socialista. Ya veremos en qué consiste cada uno de estos sistemas políticos de gobiernos. En 1973, Chile vivió uno de los hitos que causó más impacto dentro de la sociedad chilena del siglo XX. Hablamos, como ya les señalaba, acerca del golpe de Estado que terminó con el gobierno del presidente electo democráticamente Salvador Allende Gómez e instauró una dictadura que se extendió por 17 años en nuestro país, desde 1973 hasta 1990. Para entender por qué sucedió este quiebre institucional, se debe entender de una u otra manera el contexto internacional, lo que ocurría fuera de nuestras fronteras, de una u otra manera intervino y desembocó, hizo que se desarrollara posteriormente este golpe de Estado. Pero ¿sabes lo que es una dictadura militar? ¿Sabías que en Chile se instauró una dictadura que perduró por 17 años? ¿Habías escuchado acerca de esto anteriormente? ¿Qué es una dictadura militar? Bueno, una dictadura militar es un régimen político que por fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona, en un grupo de personas o en una organización y reprime los derechos humanos y las libertades de las personas. Vale decir, una dictadura militar es un régimen autoritario en cualquiera de sus ámbitos. Mírese de donde se le mire, la dictadura es un gobierno reprochable que en torno a la instauración del temor, del uso de la violencia, instaura un sistema de gobierno autoritario y arbitrario dentro de su población. Como les señalaba, los enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética se desarrollarán bajo un contexto conocido como la Guerra Fría, que fue un conflicto que se desarrolló durante la gran parte de la segunda mitad del siglo XX y que dividió el mundo entre la esfera capitalista de Estados Unidos y la esfera socialista de la Unión Soviética. Si bien nunca existió un enfrentamiento directo entre estas dos grandes potencias, de ahí que venga su nombre de Guerra Fría, sí existieron enfrentamientos indirectos, como lo fue en el caso de nuestro país, Chile. La Guerra Fría, en síntesis, será el concepto que nos hablará en torno al escenario internacional, en donde se enfrentó por una parte el capitalismo versus el socialismo. Cuando hablamos de capitalismo, hablamos de un sistema económico basado en la propiedad privada, la libertad de mercado y la no intervención del Estado. Lo que busca el capitalismo es que el Estado no intervenga en los asuntos públicos, sino más bien que sean los agentes privados, las empresas, los particulares, quienes intervengan en salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el socialismo busca todo lo contrario, busca un sistema de gobierno político, económico y social en que la administración del Estado concentre el poder, en donde el Estado sea el principal garante y responsable de asegurar la salud, la educación, la vivienda, entre otros grandes derechos. En ese sentido,
El principal conflicto entre estas dos ideologías apunta al rol del Estado. Chile durante el siglo XX vivió distintos gobiernos en donde cada vez el Estado estaba teniendo mayor protagonismo, donde el Estado empezaba a ser el centro de atención en los principales aspectos sociales de la población, cosa que a Estados Unidos no le gustó mucho. En el presente mapa vemos las zonas de influencia de cada una de estas ideologías. De color azul vemos las zonas de corte capitalista lideradas por Estados Unidos. Y de color rojo vemos las zonas o regiones de corte socialista. Como verán en pantalla, América Latina y América en general será un continente marcado predominantemente por la tendencia capitalista. Pero en el año 1973, en nuestro país, acá abajito como vemos en pantalla, empieza a quebrarse esta hegemonía. Como ya había ocurrido, por ejemplo, en Cuba y en Nicaragua, en el año 1973 es electo el primer presidente socialista de todo el mundo, Salvador Allende Gosen. El primer presidente que había sido electo de corte socialista, vale decir que la gente había votado por él para que lidere nuestro país. Una verdadera amenaza para Estados Unidos, que veía cómo el socialismo nuevamente intervenía en la zona que ellos consideraban como suya, América Latina. La llegada de Salvador Allende al poder se realizó en 1970, en donde los partidos de corte de izquierda, coalicionados en una alianza bautizada como la Unidad Popular, logran llegar a la presidencia bajo la consigna de un gobierno mejor de Salvador Allende, que ganó con una estrecha diferencia con el 36,3% de los votos. Insisto, el primer presidente socialista del mundo que llega al poder bajo la democracia, bajo la votación de sus ciudadanos. Pasamos a la siguiente con una imagen de Salvador Allende, el presidente de nuestro país entre los años 1970 y 1973. Lo que ocurrió en Chile, la intervención de Estados Unidos en el golpe militar de 1973, no es un hecho aislado. Estados Unidos durante la década de los 60 y los 70, entre 1960 y 1970, intervino en la política local de muchos de los países latinoamericanos, como lo fue en el caso del mismo Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, entre otros. Vale decir, la intervención de Estados Unidos se enmarca dentro de un plan mayor conocido como la Doctrina de Seguridad Nacional. Eliminar al enemigo interno, eliminar cualquier atisbo de socialismo dentro del continente americano. Estados Unidos nuevamente de esta manera intervendrá en una nación americana. ¿Por qué se produjo el quiebre de la democracia? Bueno, durante la presente cápsula vimos un primer factor, la influencia de la Guerra Fría, capitalismo versus socialismo, cómo el contexto internacional influyó en el golpe de Estado de 1973. Pero no se debe exclusivamente a este factor, sino también tenemos que considerar otros, como por ejemplo la polarización política que vivía nuestra sociedad en aquella época. ¿Qué es la polarización política? Hablamos de polarización cuando la sociedad presenta un quiebre, una división dentro de sus ciudadanos. En este sentido, la sociedad chilena se dividió en dos claras tendencias, la izquierda socialista y la derecha capitalista. Y también podemos hablar acerca de la profunda crisis económica que se vivió durante el gobierno de Salvador Allende entre 1970 y 1973, que será en gran parte producto precisamente del intervencionismo de Estados Unidos, quienes alentarán dos paros a nivel nacional, el paro minero y el paro camionero, que generarán una profunda crisis económica agudizada por el desabastecimiento de víveres y productos básicos dentro de la población.
La hiperinflación que se vivía durante esos años, producto de la escasez de productos básicos, también será un reflejo de esta crisis económica. Como verán, el golpe de Estado se puede explicar por distintas formas, distintas miradas y por distintos ojos con los cuales los analicemos. Para comprender más acerca de las causas que llevaron al golpe militar, al quiebre de la democracia en nuestro país, les recomiendo visualizar, ver junto a sus familias la película Machuca del año 2004, una película chilena que sintetiza, a mi parecer, de muy buena manera el contexto local que se vivía durante los años antes del golpe militar. Eso ha sido la cápsula de contenidos, chiquillos. Espero haber ayudado a la comprensión de los contenidos y recuerden, les dejo un fuerte abrazo virtual y que estén muy bien dentro y junto a su familia. Hasta luego.